Bien, jóvenes, buenas noches, buenas tardes, buenos días. No sé cómo será, a qué hora verás este video. El día de hoy vamos a comenzar, jovencito, con un poquito de lo que es, oye, lo que es análisis dimensional, ¿ya? Vamos a comenzar entonces con un poquito de lo que es análisis dimensional. ¿Listo? Vamos a aprender entonces análisis dimensional. ¿Ya? Análisis. Espérate, déjame sacar el teclado que no sale. Análisis dimensional. ¿Listo? ¿Qué vamos a entender por análisis dimensional? Vamos a entender, joven, que en este caso vamos a sacar las unidades de cada uno mediante unas propiedades, mediante unas leyes, unas reglas. Vamos a sacar, jovencito, entonces, ¿sí?, sus unidades. Primero que nada, una magnitud. Una magnitud. ¿Cómo se clasifica una magnitud? Pues te cuento, una magnitud, jovencito, se clasifica en dos tipos. La primera es de acuerdo a su origen. La primera, entonces, es de acuerdo a su origen. ¿Sí? Y la segunda manera como se clasifica es de acuerdo a su naturaleza. ¿Ya? La segunda manera como se clasifica es de acuerdo a su naturaleza. Eso, joven. Entonces, dos tipos de clasificaciones, por su origen y por su naturaleza. Te sigo contando, pues, oye, por su origen se clasifica en dos maneras. ¿Cuáles son esas maneras? Son las magnitudes fundamentales y las magnitudes, la segunda, las magnitudes derivadas, ¿ya? Las magnitudes derivadas, ¿ya? Las magnitudes derivadas. Déjame poner aquí, ¿qué magnitudes te dije? ¿Qué magnitudes? Derivadas. Listo. Y por su naturaleza son de dos tipos también. ¿Cuáles son esos dos tipos? Por su naturaleza son las magnitudes escalares, y las magnitudes vectoriales, ¿ya? Ese es entonces el tipo de magnitudes, jovencito, que nosotros podemos conocer, joven, ¿ya? Vectoriales. Entonces, simplemente es la clasificación. Toda magnitud, ¿cómo se clasifica? De acuerdo a cómo. Si es por origen o si es por naturaleza. Bueno, en origen tenemos 7 magnitudes. De acuerdo a su origen, entonces, ¿cuántas son? 7 magnitudes, ¿ya? Son 7 magnitudes. 7 magnitudes. En un momento vamos a ver. Te voy adelantando. Longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa, cantidad de sustancia. Bien. ¿Y las derivadas? Bueno, derivan a partir de las magnitudes fundamentales. ¿Ya? Eso te puedo decir. Derivan a partir de las magnitudes fundamentales. Eso te puedo decir, ¿ya? Entonces, ¿qué te dije? Derivan a partir de las magnitudes fundamentales. Eso. A las magnitudes fundamentales. ¿Ya? Y las escalares. ¿Qué son magnitudes escalares, joven? Escalar es toda aquella magnitud, jovencito, que tiene un módulo y una unidad. ¿Sí? Tiene un módulo y una unidad. Tiene un módulo y una unidad. ¿Listo? Por ejemplo, a ver, ¿qué le podemos decir de ejemplo? ¿Sí? Ejemplo. ¿Qué podemos decir? Por ejemplo, la masa. ¿Sí? La masa. ¿Qué podemos decir de la masa? La masa, por ejemplo, decimos 30 kilogramos. O por ejemplo, el tiempo. ¿Sí? El tiempo. ¿Qué podemos decir del tiempo? 5 segundos. ¿Te das cuenta? En cada caso tiene una unidad
un número y una unidad. Sin embargo, una magnitud vectorial tiene tres cosas, oye, ve, tres cosas tiene. Tiene, jovencito, un módulo, perdón, primero, una dirección, que es lo más importante. ¿Qué es una dirección? Pues, oye, una dirección sencillamente es un vector, una flecha. Eso es una dirección, un vector, una flecha. ¿Listo? Tiene además un módulo y tiene además un sentido, a dónde se dirige. ¿Listo? Por ejemplo, la fuerza. La fuerza, ¿sí? Por ejemplo, la fuerza puede ser el peso, puede ser el campo eléctrico, el campo eléctrico. ¿Listo? Ah, y recordando, oye, ¿cuántas magnitudes fundamentales conocemos? 7, ¿no es cierto? Las magnitudes fundamentales que conocemos son 7. ¿Cuáles son? ¿Sí? ¿Qué te dije? La longitud. La longitud. ¿Qué más te dice? Te dije la longitud. La masa. ¿Qué más te dije? El tiempo. ¿Qué más te dije? La temperatura. Intensidad de corriente. Intensidad luminosa. Y la cantidad de sustancia. Y la cantidad de sustancia. Y la cantidad de sustancia. Eso, jovencito, podemos hablar de las magnitudes. Vamos a comenzar hoy, joven, con las magnitudes derivadas, ¿ya? Vamos a empezar entonces con las magnitudes derivadas, ¿ya? En este potente super seminario, entonces, jovencito, vamos a comenzar con las magnitudes derivadas. ¿Listo? ¿Ok? Entonces vamos a borrar esta parte y empezamos con las magnitudes derivadas. ¿Qué dicen las magnitudes derivadas, joven? A ver, primero que nada, jovencito, vamos a colocar aquí, vamos a colocar una tablita, vamos a colocar aquí, ahí está. Vamos a colocar, jovencito, en este lugar vamos a colocar a la magnitud. ¿Ya? En ese lugar vamos a colocar a la magnitud. ¿Listo? Ahí está la magnitud. ¿Qué más vamos a colocar? En este lugar vamos a colocar su dimensión. Y luego vamos a colocar su unidad. ¿Listo? Eso vamos a colocar. Ya está. La primera, joven. ¿Qué cosa es la primera, jovencito? La primera es la longitud. ¿Ya? La longitud. La siguiente, jovencito, la longitud. La siguiente, jovencito, es su dimensión. De la longitud se simboliza con la letra L. Y su unidad, joven lindo, es el metro. El metro. Tienes que aprenderte esto, si no, esta es la base, lo básico. Seguimos. Sí, siguiente, jovencito. La siguiente magnitud es la masa. ¿Sí? La masa. Su dimensión, ¿cuál es su dimensión? Su dimensión es M. M mayúscula. ¿Sí? Y la unidad es el kilogramo. ¿Ya? El kilogramo. Esa es la unidad. Esa es la unidad, ¿ya? El kilogramo. La siguiente magnitud, jovencito, es el tiempo. El tiempo. Su dimensión es la T mayúscula. Y la unidad del tiempo es el segundo. Listo. El siguiente, joven campeón, es intensidad de corriente. Intensidad de corriente. Su dimensión es la I mayúscula, ¿sí? Y su unidad es el amperio. El amperio. El siguiente, intensidad luminosa. Intensidad luminosa. ¿Sí? Su dimensión es la J. La J.
y la unidad es la cantidad de sustancia. La intensidad luminosa es la candela. Es la candela. Así de sencillo. Tienes que aprenderte esto. La siguiente es, ¿sí? La siguiente es, jovencito, temperatura. Temperatura. La temperatura es el símbolo tita, porque el tiempo ya está. Entonces el símbolo teta. Ahora sí, P. ¿Cómo es el símbolo teta? ¿Mm? El símbolo teta es más o menos así. No me sale. ¿Sí? El símbolo teta más o menos es así. ¿Ya? El símbolo teta más o menos es así. A mano nomás. A pulso, choche. A pulso. ¿Y su unidad cuál es? La unidad, joven, es el Kelvin. O sea, tienes que trabajar en Kelvin, la temperatura. Eso dice hoy el Sistema Internacional de Unidades. Oye, el siguiente, ¿qué cosa es? La cantidad de sustancia. La cantidad de sustancia. ¿Ya? Y la cantidad de sustancia simplemente es N. N. Y su unidad es el mol. Su unidad es el mol. Yo sé que muchos hasta ahí ya se han ido de la sesión. Claro, como no digo chistes, ¿no es cierto? Entonces ya se han ido de la sesión. Este pedacito que he separado para un tips. Mira acá, oye, este tips. Ya, el tips dice así. ¿Qué pasa si la temperatura está en Celsius? Por ejemplo, si me dice, por ejemplo, a ver, 27 grados Celsius, por ejemplo, que me diga. 27 grados Celsius. ¿Cómo voy a cambiar a Kelvin? Fácil. Para cambiar a Kelvin vas a usar la siguiente fórmula. K es igual a C más 273. Eso vas a utilizar. Quiere decir que este 27 lo vas a reemplazar a Celsius y salió. O sea, va a ser Kelvin es igual a C, que es 27, control Z, déjame ver acá. Sí, 27 más 273. O sea, ¿cuántos Kelvin son? 300 grados Kelvin. ¿Listo? Ya está. Entonces son 300 Kelvin en esta situación. Listo. Bien, jóvenes, ahí está entonces, ¿esto qué cosas son? Las magnitudes fundamentales, ¿ya? Las magnitudes fundamentales. ¿Cuántas son? Son 7 magnitudes fundamentales. ¿Listo? Tienes que aprenderte longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa y cantidad de sustancias. 7 magnitudes fundamentales que tienes que aprendértelo, pero ya. Chau, 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 chau. ¿Cuál que chau? Vamos a hacer las magnitudes derivadas ahora. ¿Ya? Vamos a hacer las magnitudes derivadas. Ya, en este caso entonces vamos a hacer las magnitudes derivadas. ¿De dónde crees que derivan las magnitudes? ¿Qué cosa es eso de las magnitudes derivadas? ¿Qué es eso? Pues oye, te cuento, las magnitudes derivadas son las magnitudes, oye joven, que derivan a partir de las fundamentales, ¿ya? Las magnitudes derivadas, déjame ampliar la letra, magnitudes, las derivadas, ¿sí? Entonces, ¿qué te dije de las magnitudes derivadas? Que derivan a partir de las magnitudes fundamentales. Derivan a partir de las magnitudes fundamentales, ¿ya? Magnitudes fundamentales. Fundamentales. ¿Ok? Listo. Oye, vamos a colocarte algunas magnitudes derivadas. Vamos a hacerte una tabla. Voy a hacerte una tabla. A ver cómo me sale la tabla. A ver, sacamos. Ahí está mi tabla. Vamos a hacer entonces. Aquí comenzamos. Vamos a colocarte la magnitud acá arriba, ¿ya? Ahí
Ahí nomás. ¿Listo? Aquí colocamos entonces la magnitud. ¿Listo? Más aquí vamos a colocar la dimensión. Vamos a colocar entonces, joven, la dimensión. Ahí. La dimensión. Un poquito más. Un poquito más. Dimensión. Y por aquí vamos a colocarte la unidad. ¿Ya? Esa va a ser nuestra tabla entonces. La magnitud, la dimensión y la unidad. Acá entonces vamos a colocar un poquito más unidad. ¿Listo? Ahí tenemos entonces cómo se clasifica todo esto. Ya, ¿qué vamos a hacer ahora? Mira, la primera magnitud, la más archiconocida, es el área. Es el área. Sí, esa es la más archiconocida. O sea, si tú no conoces el área, fatal, ¿ah? El área, ¿cómo se halla? Base por altura, ¿no? Entonces, el área. ¿Sí? El área, ¿cómo se halla? También al área le llaman superficie. Así le llaman, ¿ya? Superficie. Superficie. ¿Y qué cosa es hoy el área superficie? L elevado al cuadrado. ¿Ya? L elevado al cuadrado. ¿Listo? El siguiente. Volumen. Volumen. El siguiente, joven. El siguiente. Velocidad. Velocidad. También llamado rapidez. ¿Sí? El siguiente, joven, el siguiente. El siguiente, aceleración. También llamado gravedad. La aceleración de la gravedad, por ejemplo. ¿Sí? Gravedad. El siguiente, por ejemplo, fuerza. ¿Ya? Fuerza. Fuerza. Pero la fuerza es lo mismo que el peso, o sea, tiene la misma ecuación dimensional. Es lo mismo que la tensión. Es lo mismo que la normal. ¿Sí? Todo eso es lo mismo. Oye, vamos a hacer otra más. ¿Sí? El trabajo. También puede ser la energía. Puede ser el calor. Puede ser el torque. Todo eso tienen la misma fórmula dimensional. Qué bacán, ¿no? Oye, otra más. A ver, por ejemplo, la potencia. Potencia. La potencia solita nomás. Solita nomás. Siguiente. Presión. La presión. Siguiente. Densidad. Densidad. Tenemos entonces, mira cuántas ecuaciones dimensionales, jovencito, mira. Aquí tenemos cuántas ecuaciones dimensionales, oye, campeón. Vamos a ver del primero, el área. El área, joven, mira qué cosa es. El área es, jovencito, L al cuadrado. ¿Y su unidad cuál es? Su unidad es ¿la unidad cuál es? La unidad es el metro. ¿Sí? Metro al cuadrado. Esa es la unidad, ¿ya? El metro cuadrado. Listo. El siguiente, volumen. Es fácil de volumen. Déjame ver. Esta línea me ha salido mal. Mira acá. El volumen, L al cubo. ¿Ya? El volumen, entonces, L al cubo. Su unidad, jovencito, su unidad es el metro cúbico. Su unidad, jovencito, en este caso, es el metro al cubo. ¿Ya? Su unidad es el metro al cubo. M al cubo. Siguiente, joven, velocidad o rapidez. La velocidad o la rapidez es LT a la menos 1. La velocidad o rapidez, joven, es LT a la menos 1. ¿Ya? Eso es de la velocidad o rapidez. L por
t a la menos 1. Tienes que aprenderte esto. Oye, su dimensión, pues fácil, fácil, profe. dl es el metro. T a la menos 1 es segundo a la menos 1. Ya está. De la aceleración, jovencito. ¿Cómo es de la aceleración? Fácil. De la aceleración, jovencito, o gravedad es L por T elevado a la menos 2. L por T elevado a la menos 2. Y su ecuación dimensional, entonces, perdón, su unidad es sencillo también. ¿Cuál es? De L es el metro y del tiempo es segundo a la menos 2. De la fuerza, el peso, la tensión o la normal, joven, todos esos tienen la misma ecuación dimensional. ¿Y cuál es? M, L, T a la menos 2. Y su unidad, normalmente, mira, kilogramos por metro, mira acá, checa, kilogramos por metro segundo a la menos 2. Pero kilogramos por metro segundo a la menos 2, jovencito, es el Newton. El Newton. ¿Ya? Eso es, el Newton. Siguiente, hijito, siguiente campeón, siguiente machazo. Control Z. Siguiente joven. El siguiente jovencito es el trabajo, la energía, el calor, el torque. ¿Y cuál es hoy en la ecuación dimensional del trabajo, la energía, el calor, el torque? M, L cuadrado, T elevado a la menos 2. Y su unidad, jovencito, sería, sencillo sería, ¿no? Kilogramo, metro cuadrado, segundo a la menos 2. Pero kilogramo, metro cuadrado, segundo a la menos 2 es el joule. 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 ¿Listo? Siguiente, potencia. La ecuación dimensional de la potencia. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice la ecuación dimensional de la potencia? Potencia, jovencito, es. ¿Sí? Potencia, oye, joven, es m L cuadrado T a la menos 3. Y su ecuación dimensional de la potencia, la ecuación dimensional de la potencia es el watt, el watt, el watt. Sí. Y la siguiente, uno más, el penúltimo, penúltimo. La presión. ¿Cómo es la presión, oye, joven? La presión es sencillo. La presión se halla m L a la menos 1 T elevado a la menos 2. Y su unidad, jovencito, de la presión es el pascal. Es el pascal, joven, ¿ya? ¿Sí? Pascal. Listo. Densidad. ¿Qué es la densidad? La densidad, su ecuación dimensional es ml a la menos 3. La ecuación dimensional es ml a la menos 3. Y su unidad, bueno, en este caso no tiene, simplemente es de la masa. De la masa es el kilogramo. Y de la longitud, metro a la menos 3. Estas serían, oye, jovencito, las fórmulas dimensionales, oye, ¿sí? De algunas magnitudes derivadas. De algunas. De algunas. ¿Ya? ¿Listo? De algunas magnitudes derivadas serían las ecuaciones dimensionales. Ahora mira, campeón, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer, jovencito, es... Lo que vamos a hacer, jovencito, es, en este caso, hacer algunas propiedades. Por ejemplo, ¿sí? El principio de homogeneidad. ¿Qué vamos a hacer del principio de homogeneidad? ¿Ya? El principio de homogeneidad. Ya está. ¿Listo? El principio de homogeneidad. ¿Qué dice acá del principio de homogeneidad? Dice así, que todo signo en una fórmula, todos los signos más y menos, siempre, 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 siempre se convierten en igualdad. Todo signo más y menos siempre se convierten en igualdad. Eso nunca te olvides, oye.
siempre se convierte en igualdad. ¿Ya? Te repito otra vez, todo signo más y menos siempre se convierte en igualdad. Por ejemplo, no sé si alguna vez has visto esta fórmula. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. Pues oye, este signo más se convierte en igual. O sea, dimensionalmente sería, joven, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado igual a 2 veces la gravedad por la altura. Así sería. Pero ¿sabes una cosa? Oye, joven, ¿pero sabes una cosa, hijito? Esto solo se basa en este tema, donde las unidades son iguales. Donde las unidades son iguales. Para una ecuación homogénea, entonces las unidades serían iguales. Otro tips. A ver. Sí, otro tips. Todo número, oye, todo número, ¿ya? Todo número. ¿Qué pasó con todo número? Siempre su dimensión. ¿Cuánto es su dimensión? Su dimensión es igual a 1. Es igual a 1. Por ejemplo, a ver, un número. El 8, por ejemplo. Su dimensión del 8 es 1. Otro número. 25, por ejemplo. Su dimensión del 25 es igual a 1. Otro número. A ver, por ejemplo, coseno de 60 grados. ¿Cuánto es coseno de 60? Oye, tú sabes que coseno de 60 es un medio. Por lo tanto, su dimensión de un medio, como un medio es número, entonces es igual a 1. Por ejemplo, dimensión de pi. Tú sabes que pi es 3,14. 3,14. Por lo tanto, es un número. Y su dimensión de pi, 3,1416 y no sé qué decimales más, es igual a 1. Oye, ya está. ¿Listo? Listo. Ahora, por último, para terminar con este seminario súper poderoso, ¿qué son magnitudes auxiliares? ¿Qué son magnitudes auxiliares? ¿Listo? ¿Qué son magnitudes auxiliares? Listo. ¿Qué son? Las magnitudes auxiliares, campeonzazo, es sencillamente dos magnitudes que no han encajado en ningún lado. ¿Cuáles son? Ángulo plano y ángulo sólido. Esas, ¿ya? Ángulo plano y el ángulo sólido. El ángulo sólido. No han encajado. El ángulo plano, ¿sí? El ángulo plano, su unidad es el radián. Y el ángulo sólido, su unidad es el estéreo, así, radián. ¿Listo? Ahí tenemos entonces, joven, ¿sí? Un poco más de análisis dimensional, en la cual, jovencito, nosotros podemos de repente investigar más. Eso es todo. Dale like, me comparte, pucha. A ver, un comentario por lo menos, si has entendido o no has entendido. A ver, ¿dónde lo vas a poner? Aquí abajo tu comentario. Ahí. ¿Listo? Dale like. Ya, estoy esperando que le des like. Dale, una vez.